Bueno, en este capítulo 6 del libro vamos a detenernos en el trabajo sobre la magnitud peso. Es importante destacar acá algunas de las cuestiones que ya fuimos trabajando o analizando para las otras magnitudes, ¿no? Pero bueno, básicamente en este tipo de trabajo que buscamos, la idea es que los alumnos exploren los instrumentos con el fin de medir el peso, para poder compararlos, estimar los pesos con unidades convencionales y no convencionales. Entonces, vamos a ir viendo parte de esta propuesta y analizando algunas de las cuestiones y complementando también lo no escrito. Entonces, me pareció interesante destacar esta cita de la autora, que es una cita textual de Broidman, Cooperman y Ponce, que dice, bueno, las propuestas didácticas invitan a usar los viejos conocimientos para reorganizarlos y aprender nuevos, ¿no? Esta idea dice que, que presentan siempre, ¿no?, un grado de dificultad, son verdaderos problemas. No se espera entonces que salgan bien desde el primer intento, sino que lo que destacan acá las autoras es que justamente es la dificultad de la situación que se propone lo que va a ir generando la posibilidad de aprender efectivamente algo nuevo. Eh, Como con las otras magnitudes también, ¿no? Acá nos preguntamos para qué y cómo mis alumnos explorarán instrumentos para medir pesos, compararán pesos de manera indirecta, compararán pesos de manera indirecta con unidades no convencionales, con unidades convencionales y cómo van a estimar pesos. Es importante que aclaremos conceptualmente que en realidad nosotros consideramos a lo que llamamos peso, en realidad debiéramos de llamarlo masa de un cuerpo, ¿sí? La masa es una de las propiedades que tienen los cuerpos y que es invariante, ¿sí? Y el peso, en realidad, es algo que varía en función de la aceleración de la gravedad en cada lugar. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la Tierra, la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero si yo me voy fuera de la Tierra, en cualquier otra parte, por ejemplo, del espacio, en el espacio exterior, e incluso dentro de la Tierra misma, en otras regiones, en otros lugares más alejados de lo que es el Ecuador y demás, también varía en parte, pero no tanto como, por ejemplo, lo que ocurre en la Luna. Entonces, el peso en realidad es una fuerza, la masa es lo que nosotros llamaríamos o mal llamamos peso. Bueno, como cotidianamente los niños escuchan frases donde el verbo usado es pesar, en realidad se considera que esta diferencia entre masa y peso se va a tratar recién en otros niveles de enseñanza, en la escuela secundaria. O sea que lo que iniciamos nosotros, utilizando la idea de peso, va a extenderse incluso a lo largo de toda la escuela primaria para poder hablar después de fuerzas y demás recién en la escuela secundaria y diferenciar efectivamente la masa del peso. Entonces, Chamorro y Belmonte, dice la autora, nos explican que los niños tienen que considerar el peso como una propiedad distinta de otras propiedades de cada objeto, comprobando eso por medio de diferentes experiencias, que acá la particularidad dicen los autores, ¿no? Que aunque el objeto cambie de forma, de posición, de color, esa magnitud permanece constante. Esto quiere decir que, por ejemplo, suponemos que nosotros queremos estar pesando, no sé, un cubo que hicimos mediante los bloques del tipo Lego y demás. Ahora, si yo distribuyo a todos los legos que forman ese bloque en una balanza, en realidad, por más que haya variado la forma, si son los mismos objetos distribuidos de otra manera, en realidad el peso es un invariante, no va a cambiar, por eso dice que la magnitud peso permanece constante. Entonces, las primeras experiencias que uno realiza con la balanza de dos platillos son siempre exploratorias, porque lo que buscamos en una balanza de dos platillos es la idea del equilibrio o del desequilibrio, y eso se produce de manera directa.
Entonces, las equivalencias, o que existan o no, entre los pesos de dos objetos, van a poder ser comprendidas por nuestros alumnos si los chicos prueban, si se equivocan, si vuelven a probar variando algunas características de esos objetos que eligieron para establecer las relaciones y demás. Y en estas primeras relaciones que establecen, eso va a resultar sumamente necesario. Tengan presente esta cita que leímos al principio, ¿no?, del capítulo. Entonces, si en cambio nosotros buscamos que el equilibrio entre el peso de un objeto y una cantidad determinada de bolitas, de tornillos, de chapitas o lo que fuera, entonces, donde cada uno de los tipos, o sea, todas las bolitas, todos los tornillos, las chapitas tienen el mismo peso, en realidad, esos objetos funcionan como pesitas. Y decimos nosotros que no solo voy a establecer relaciones como es más pesado que, o es menos pesado que, o es tan pesado como, sino que además estaremos iniciando a nuestros alumnos en los conocimientos sobre algo que es sumamente necesario y que la autora lo va a destacar acá, que tiene que ver con las unidades de medida para expresar medidas con mayor precisión. Por ejemplo, cita ella, dice, bueno, el bloque pesa 7 bolitas, la lapicera pesa 8 chapitas, es decir, utilizo esas unidades no convencionales para establecer una unidad de medida, indicando, por ejemplo, en esa comparación que hacemos por los objetos que llamamos pesitas, ¿no? Eh, y acá propone este ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensar en términos de una plastilina puesta en uno de los platillos de la balanza, tratando de buscar el equilibrio, y después, si yo separara, ¿no? Si cortara, por ejemplo, la plastilina en diferentes pedacitos y los distribuyese sobre el plato, la pregunta es, ¿cambiará la posición de la balanza? ¿Vamos a tener que poner más o menos pesitas en otro platillo para equilibrarla? Y ahí está esa relación que se tiene que producir, que se tiene que producir. Vamos a ver que a lo largo de todo este capítulo se van a presentar diferentes situaciones. Como siempre, hay secuencias que se proponen, pero son secuencias para discutir, para complementar, para modificar, para revisar fundamentalmente a partir de un análisis didáctico, que siempre están escritas bajo los supuestos que generalmente aparecen dentro de las propuestas en el nivel inicial. Entonces, la pregunta que hace el autor acá es, bueno, ¿cuándo los niños se dan cuenta que necesitan usar una balanza? Entonces, cuando los objetos son notoriamente diferentes, en ese caso nosotros decimos, bueno, basta directamente con una comparación perceptiva. Pero cuidado con esto, que esto lo agrego porque no lo cita la autora, pero cuidado con esto, porque el hecho de que sean notoriamente diferentes, la comparación perceptiva necesita posteriormente de algún tipo de validación. Es decir, de que esa hipótesis inicial después se pueda corroborar de algún modo. ¿Por qué? Porque una de las principales rupturas que se tiene que producir cuando se trabaja la magnitud peso en el jardín es establecer la independencia entre peso y tamaño, peso y forma. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen tendencia a creer que los objetos más grandes siempre son más pesados que los objetos más chicos. Es decir, creen firmemente en esta concepción que es una de las rupturas que se va a producir en el trabajo con esta magnitud, porque no siempre los objetos más grandes son los más pesados. Pensemos nosotros, si nosotros tenemos una caja de cartón enorme y demás, y tenemos a la par, supongamos, una bola de las bolas de pool. Bueno, ¿quién es más grande? Claramente la caja. Y sin embargo, ¿quién va a pesar más? La bola de pool. Entonces, ahí está la ruptura. En los supuestos que manejan los chicos, creen que existe una dependencia entre tamaño y peso, entre forma y peso también. Entonces, por eso decimos acá, a veces si los objetos son notoriamente diferentes, basta con la comparación perceptiva, pero que después habrá que avanzar en eso y validarlo. Por eso necesitamos de algún modo buscar algún tipo de instrumento que nos permita esa validación. Entonces, necesitan siempre usar algún tipo de balanza no convencional o convencional cuando los pesos que se quieren comparar sean
de algún tipo aproximados o cuando las formas y los tamaños hagan que uno pueda dudar de esa comparación perceptiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos acá? Bueno, en realidad la balanza a utilizar es una balanza siempre de dos platillos. Hay otras balanzas que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Pero digo, una balanza de dos platillos que tenga unidades de pesos no convencionales. O sea, esas pesitas intermedias que dijimos, que pueden ser tuercas, pueden ser chapitas, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Porque esos objetos van a ser los intermediarios que nos van a permitir a nosotros determinar cuál de los objetos es el más pesado y cuánto es más pesado que otro. ¿Sí? En el caso de que haya que ordenar los pesos, nos refiere acá la autora, ¿no? Por ejemplo, de tres bloques que tienen diferente forma y tamaño, a ver, se establecen comparaciones, o sea, claramente que antes de proponer una cosa así, debimos haberlo seleccionado como recurso de la clase, haber hecho el análisis a priori, es decir, tenemos que haberlo probado primero nosotros, ¿no? Para poder realizar la experiencia. Entonces, fíjense que la autora les presenta un ejemplo, ¿no? Dice acá, si un bloque A pesa igual que 4 tuercas medianas, otro bloque B pesa 5 tuercas medianas y un tercer bloque C pesa 4 tuercas medianas y una tuerca pequeña, entonces ahí puedo establecer que el bloque más pesado es B. Fíjense la dependencia que va a tener que existir con el registro, es decir, aprender a registrar esto, ¿no? Entonces, con respecto a la magnitud peso, que es el término que usamos socialmente, ¿no? Algunas comparaciones perceptivas son posibles si la diferencia de las dimensiones de los objetos es evidente. Esto ya lo aclaramos. Ojo con esta situación. La dimensión, en realidad, puede ser de mayor dimensión que otro, pero tener menor peso, ¿no? Entonces, por eso la autora dice, siempre que tengan la misma forma y que sean del mismo material, porque esto también varía. Ustedes piensen en relación con las pelotitas. Uno puede pensar en una pelotita de telgopor, en una pelotita de tenis, en una pelotita de goma. Pueden tener todas el mismo tamaño, pero sin embargo, al cambiar el material, la cosa también va a empezar a funcionar acá. Es decir, también va a tener acá que ver, de algún modo, que si tienen la misma forma, habrá que analizar qué pasa con los materiales. Entonces, las anticipaciones de que porque todas tienen la misma forma van a pesar igual, son cosas que van a formar parte de las rupturas que tenemos que hacer también dentro del nivel inicial. Entonces, se propone el uso obviamente de la balanza de dos platillos porque permite la comparación directa, ¿no? Entre dos pesos y también establecer, como dijimos antes con las pesitas, la medida, ¿no? Al contar esas pesitas que vamos colocando para poder poner en equilibrio la balanza. Entonces, según los materiales que seleccionemos, los chicos van a poder hacer algunas anticipaciones, ¿sí? Y esas anticipaciones, como venimos insistiendo, tendrán que ser validadas y después, o sea, enunciadas en términos de conclusiones. Por ejemplo, que ahí puse un signo de advertencia, ¿no? En principio, que el peso de un objeto no depende de su forma. Acá aparece como de cierto modo las rupturas que se tienen que producir, ¿no? Es decir, que a la hora de diseñar nuestras, digamos, nuestras secuencias didácticas, nuestra labor didáctica en torno a qué tipo de trabajo estamos buscando, habrá que tener presente estas rupturas y también pensar que son rupturas a largo plazo, es decir, que no se van a producir de manera inmediata. Esto es un proyecto a largo plazo a lo largo de todo lo que va a ser el nivel inicial, ¿no? Después, entonces, primera ruptura, el peso de un objeto no depende de su forma. Si dos objetos son del mismo material, el de mayor tamaño pesa más. Si dos objetos tienen el mismo tamaño, no siempre pesan lo mismo. El ejemplo que dimos de las tres pelotitas, ¿no? Por ejemplo, porque eso va a depender entonces del material con el que están hechos. Y si los objetos elegidos como unidades de medida son más livianos, acá aparece nuevamente la noción de la proporcionalidad inversa. Cuanto más livianas sean las pesitas, mayor cantidad voy a tener que utilizar. ¿Está? Eso también va a haber que tener presente de acuerdo con la sala que utilicemos, porque fíjense que siempre detrás de la medida está vinculándose el eje número, porque acá vamos a tener que efectuar o llevar adelante algún tipo de registro.
como vimos antes, el lápiz pesa 3 chapitas, por ejemplo, por decir algo. Entonces, si los objetos elegidos como unidades de medida son más livianos, se necesitan más para equilibrar la balanza. Siempre existe esa relación de proporcionalidad inversa entre la unidad de medida y lo que se desea medir, ¿no? Entonces, acá, que esto las invito a recorrer, uno dice, bueno, a ver, los docentes al elegir los objetos cuyos pesos van a ser comparados, tienen que hacerlo de acuerdo con algún propósito, respetando también cuestiones referidas a las edades de los alumnos y en función de las diferentes combinaciones que uno puede llegar a realizar. No es deseable trabajar todas estas relaciones en una misma sala. Uno va a trabajar esto, digamos, de manera consecuente, sí, a lo largo de todo el nivel. Por ejemplo, en el cuadro ustedes dicen, bueno, los objetos pueden ser de igual material y tener igual forma. Pueden tener igual tamaño o diferente tamaño, entonces. Igual material, diferente forma, pero con igual tamaño, ¿ven? Diferente material, pero igual forma, y pueden llegar a tener igual tamaño. Diferente material y diferente forma, pero también pueden tener igual tamaño o diferente tamaño. Es decir, son todas las posibilidades que nosotros tenemos para pensar, ¿no? En la complejidad del trabajo en torno al peso. Una complejidad que uno puede sortear, no es que es algo que me imposibilite trabajar o llevar adelante algún tipo de propuesta didáctica. Entonces, si yo considero, por ejemplo, entre las posibilidades que aparecen ahí, ¿no? Yo digo, algunas comparaciones a veces son fáciles de enunciar por medio de lo que decimos nosotros, la percepción. Si dos objetos que están confeccionados con el mismo material tienen igual forma, pero sus tamaños son diferentes, entonces ahí sí es posible asegurar que el más pequeño es el más liviano. El más pequeño será el más liviano. Entonces, dos pelotas de telgopor, que de un telgopor de igual densidad, ¿no? Por ejemplo, si una tiene un diámetro de 5 centímetros y la otra de 10 centímetros, bueno, ahí tengo una percepción que al estar confeccionado del mismo material, bueno, también puede darse que nosotros tengamos objetos con diferentes características que no van a poder compararse de la misma manera, es decir, no van a poder compararse por medio de la percepción. En ese caso, por ejemplo, uno podría citar el caso de dos objetos que, estando confeccionados con diferentes materiales y que tienen igual forma, tienen diferente tamaño. Entonces, si yo pienso en términos del ejemplo de la pelota, puedo pensar la pelotita de telgopor y otra de goma. ¿Sí? Y sin embargo, ahí, por ejemplo, la de telgopor es más grande que la pelotita de goma y la pelotita de goma pesa más. La ruptura que mencionábamos antes, ¿no? Esta independencia entre tamaño y peso que se tiene que dar. Acá destacamos esto, ¿no? En términos de cómo orientamos la enseñanza de estas magnitudes. Para eso ustedes tienen que recordar que es fundamental que los docentes realicen previamente las experiencias con los materiales que van a seleccionar, porque eso va a permitir que se eviten las dificultades durante las mediciones que van a ser ajenas, digamos, a lo que pensamos en términos de la problemática. Entonces, ojo con eso, el análisis a priori es siempre importante. Vamos acá, por ejemplo, a analizar una secuencia, ¿sí? Para sala de 5, que más que nada, fíjense, dice, bueno, a ver, acá, ¿no? Había que armar, la secuencia será ordenar 6 objetos según sus pesos, considerando alguna de las siguientes opciones. Igual material, diferente tamaño, igual tamaño, diferente material, diferente forma, diferente tamaño. Pero resulta ser que, bueno, a ver, vamos a suponer, dice que acá alguien decide planificar sobre la situación, diferente forma y diferente tamaño. A ver, ¿cómo establece esa organización? Después yo las invito a que ustedes lean. Vamos a ir destacando esto que fui marcando, ¿no? La organización que propone es una organización de los alumnos con el grupo total. Y acá algunas cosas que yo les marqué y que puse acá como cara triste, digo, a ver, dice, para comenzar les presentará a los alumnos una balanza de 2 platillos que ubicarán en el escritorio y les preguntará si la conoce, si sabe para qué sirve y dónde se usa. Bueno, recordemos que ese tipo de preguntas en realidad ya estaban sugeridas antes sobre qué es lo que pasa con las balanzas de platillo, que no es algo común. Entonces,
Son propuestas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces dice, bueno, colocará en uno de los platillos una taza de plástico y en el otro un cubo de madera. Los niños van a tener que observar en qué lado se produce el desequilibrio de la balanza y registrar eso en un afiche, ¿no? Colocando un más para indicar que el objeto que pesa más es el que tiene ese signo y en la columna que tiene el signo menos el que va a pesar obviamente menos que el otro. Ahora, acá algunas cuestiones, ¿no? Que sugerimos a una idea pensada de esta forma. Decimos, bueno, a ver, primero, para ordenar objetos, si uno a veces cree que la selección es acorde y demás, pero si yo quiero ordenar objetos que tienen diferentes pesos, según ese criterio de es más pesado que, los niños van a poder realizarlo sopesándolo, es decir, recuerden que sopesar es hacer uso de las manos, ¿no? Para poder establecer alguna comparación, pero que después también, en términos del peso, yo no puedo quedarme solamente en el procedimiento de sopesar. Ese procedimiento tendrá que evolucionar, tendrá que avanzar hasta conseguir, por ejemplo, el trabajo con las balanzas de platillos y demás. Bueno, a ver. Fíjense esto, uno dice, bueno, a ver, en este cuadro se dan las 15 combinaciones posibles que se pueden presentar. Por ejemplo, puede ser que el objeto uno después le sigue el objeto 2, pero también miren esto. Claro, si uno no prevé esto, miren todas las chances que tenemos, indicando el objeto uno más pesado que, entonces, en las sugerencias, la docente digamos, revisa esta planificación, le dice, bueno, a ver, con respecto al diseño del afiche que pensaste para esto, a ver, a veces uno ve, dice, es muy común verlo en las salas de los jardines, hay que pensar que los registros que realizamos en una actividad son soportes escritos que tienen que favorecer la consulta de eso que se está realizando o que se realizó. Y puede ser que esos registros sirvan para que puedan ser interpretados por los chicos directamente, ¿sí? Para una siguiente actividad y demás, o también son registros que les sirven a la docente para poder, digamos, toda vez que quiera retomar el tema, em, volver a reubicarse acá, ¿no? Entonces, por eso dice que es un recurso que la docente lo lee cada vez que sea necesario recordar acuerdos, reglas, relaciones, representaciones o conclusiones que surgieron en esas clases anteriores. Entonces, como el peso es relativo, ¿sí? Aunque una veces piensa que los más chiquitos no pueden llegar a comprender esta idea, es recomendable que siempre comparen el peso de diferentes objetos con el peso de otro objeto que nosotros llamamos el objeto testigo. Esto viene a contraponer la actividad anterior, donde había que establecer entre los 6 objetos, ordenarlos entre el más pesado y ahí de en orden descendiente. Eso es una tarea casi titánica en el jardín, es imposible de llevar adelante. Por eso se dice, bueno, nosotros tenemos que elegir un objeto testigo y ese objeto testigo es el que sirve para comparar. Por ejemplo, si yo pienso que este es mi objeto testigo, entonces, en relación con el objeto testigo, ¿qué pasa con el oso? Y en relación con el objeto testigo, ¿qué pasará con el lápiz? En la relación es más pesado que, menos pesado que. ¿Sí? Es relativo en relación con el objeto que elijo de este modelo, que es lo que nosotros llamamos acá objeto testigo. Bueno, a ver. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en esta propuesta de la comparación, ¿no? Con el objeto testigo, dice acá la autora, en lo que destaco, después ustedes van a poder ampliar y demás, dice, independientemente del procedimiento que utilicen, el problema va a reducirse a esas dos comparaciones que hay que hacer a partir del dato inicial, cuando hay un objeto testigo. Si yo le doy esos 3 objetos desordenados, ahí tienen otro problema para resolver. O sea, si les doy los 3 objetos sin elegir a ninguno de esos 3 objetos como testigo, el problema se hace más complejo, ¿sí? ¿Puede trabajarse en el nivel inicial? Sí, estamos diciendo que esa pequeña variante de no elegir un objeto testigo problematiza aún más la situación y obviamente se torna en algo más complejo que comparar en función de un objeto solo. Entonces, porque habrá que comparar el osito con el camioncito, el lápiz con el osito y después el camioncito con el lápiz y establecer ahí
cuál es más pesado y ordenarlos. Entonces, eh, la cuestión es siempre la siguiente. Pensar, ¿no?, de qué modo uno va a intervenir cuando planifica, eso es muy importante. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en esta secuencia. Dice, los más pequeños comparan pesos. ¿Sí? Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué propósitos perseguimos con esto? ¿Qué es lo que estamos buscando y demás? Entonces, fíjense, acá. Dice propósito, ¿no? Que los niños logren comparar los pesos de dos objetos distintos de manera directa, establecer cuál es el más pesado, el contenido, comparación de pesos, la organización, todos los niños sentados en sus sillas, es decir, hay una idea del grupo total, ¿no? Los materiales, fíjense, al par 1 se le da una bolsa grande opaca de polietileno y una bolsa pequeña opaca de polietileno donde se guardan 15 tizas. El par 2, bueno, dos cajitas de cartón, una más chiquitita con piedritas en el interior, dos pelotas, le dan al par 3, ¿no? Una amarilla para jugar al tenis y otra más pequeña, ¿sí? De goma. Y cuatro, el par 4, seis chapitas de las que se utilizan como tapas de botellas y dos pilas envueltas en papel celofán. Entonces, acá vamos a ver el nivel de la discusión, ¿no?, que se presenta y que podamos establecer a ver qué es de lo que estamos en el registro que nos acercan acá, qué es lo que estamos interesados en buscar que se produzca en el trabajo. Entonces, cuando se presenta el par 1, dice, bueno, a ver, la docente, ¿me pueden decir cuál de estas dos bolsas es la más pesada? La bolsa más grande es lo que recibe como respuesta. Entonces dice, yo necesito saber cuál pesa más de las dos, no cuál es la más grande. Entonces insisten, ya sabemos, la más grande. Es decir, acá fíjense que uno puede ver el estatus en relación a decir, bueno, todavía sigue prevaleciendo la idea de que el tamaño está vinculado o tiene una relación directa con el peso. Esa dijimos que va a ser una ruptura que se va a producir, ¿no? En el par 2 pregunta, ¿no? Cuando presentan las cosas, dice, bueno, a ver, ¿cuál pesa más? Algunos dicen la grande y otros dicen la alta. Entonces pregunta, esta muestra la caja, ¿están todos de acuerdo? Sí, bueno, ¿es difícil esta actividad? No, bueno, habrá que ver este tipo de intervenciones, ¿no? Si es difícil, si es fácil, no es una pregunta que uno podría llevar adelante en el aula. Para la presentación del par 3, la docente dice extrae los objetos de la caja y dice, bueno, son pelotas. Sí, son pelotas. ¿Cómo son? Amarilla y negra responden. Una es grande y la otra un poquito menos. ¿Alguna otra referencia? Pregunta la maestra. Dice, y si miran bien estas pelotas, dice, ¿alguien puede decirme cuál pesa más? Y fíjense lo que marca acá. Dice, 6 optaron por la negra y 14 por la amarilla. ¿Por qué? Porque la amarilla es de mayor tamaño. Entonces, esto empieza a darnos la pauta, pero ustedes tienen que revisar que la amarilla estaba confeccionada en un material que la va a ser más liviana que la otra. En el caso del par 4, ante la pregunta ¿cuál pesa más? Dice, estas son muchas, pesan más, señalando las tapitas. Las pilas. ¿Por qué decís las pilas? No sé, pero es la más pesada. A ver, ¿por qué creen esto? Porque en realidad creen que cuanto mayor sea el contenido de cosas que tenga, más pesado va a ser. Entonces ustedes piensen que eso no va a ser así. A lo mejor yo puedo llenar una cajita con corchos y si lleno otra cajita, qué sé yo, puedo poner a lo mejor 10 corchos y en una cajita poner, no sé, dos tizas y sin embargo la cajita de las dos tizas puede llegar a ser más pesada que la que contiene 10 corchos. Es decir, acá hay otra ruptura que se va a hacer que el contenido en relación a la cantidad no, no va a influir en términos del peso. Entonces, bueno, acá se presenta el afiche, ¿sí?, que después ustedes lo tienen disponible en la bibliografía para ver y analizar, que le mostró la maestra, y marcaban ahí cuáles eran las consideraciones que hacían en relación a cuál era el objeto más pesado o no. Entonces, acá lo que quiero que veamos es esto, ¿no? Es decir, a ver qué pasó. Dice, ¿cómo podemos saber si tienen razón, ¿no? ¿Cuáles son los objetos más pesados? Cuando coordina el intercambio, ¿no? Entonces dice, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podemos hacer? A ver cómo se hace
lo que me querés decir con las manitos. Es que alguien estaba indicándole, según el relato acá, es que uno de los alumnos mostraba las manos indicando que podía sopesarlos, ¿no? Entonces, acá, toma un objeto con cada mano, indica que la pelota negra es más pesada que la amarilla. Entonces ahí aparece que la idea de que todos querían probar. ¿Cómo puede ser que la pelota amarilla era más grande, la pelota negra era más chiquita y sin embargo alguien asegura que es más pesada? Entonces le dice uno de los alumnos, dice, bueno, vos hiciste trampa. Fíjense el nivel de intervención, que es lo interesante, ¿no? Y la docente dice, bueno, siempre teniendo en cuenta el propósito que persigue, dice, ¿te parece? Yo siempre les pregunté cuál era el más pesado. Bueno, ahora todos pudieron tocar los objetos con sus manos y darse cuenta cuál era de verdad el más pesado. Lo marcamos en el afiche, bueno, entonces propone a ver qué tipo de registro se puede hacer respecto de esto. Eh, Dice que la docente fue leyendo, ¿no? Los registros de las anticipaciones que realizaron y después, bueno, de sopesar como modo de validación, tendrán que ver cuáles son las revisiones que se hacen acá. En la secuencia que aparece de la balanza del abuelo en sala de 5, bueno, decimos acá cuestiones que se involucran, ¿no? En esto, a ver, los momentos de la clase. Uno de los momentos más importantes es el de la puesta en común. Ahora, esa noción de puesta en común muchas veces se confunde y se la trata como un sinónimo de cierre de la clase. Entonces, la pregunta que hace acá la autora, muy interesante, es, ¿todo cierre de una clase es una puesta en común? ¿La puesta en común siempre se organiza al final de la clase? ¿Qué cosas se discuten en una puesta en común? Y hace una cita de un párrafo, ¿sí? Escrito por dos autoras didactas de la matemática argentina, que dice, bueno, el docente tiene que hacer esa síntesis del trabajo para afinar o para introducir modos de representación de un problema o cómo representar las soluciones, señalar lo que se produjo y lo que queda por hacer. Ese momento, ¿sí? Es relevante, pero también a la vez es delicado, dicen las autoras, porque para que el discurso del docente tenga sentido para los niños, es imprescindible que eso esté apoyado en el trabajo que los alumnos realizaron. Si eso no ocurre, dicen las autoras, se estaría frente a la ficción. El docente estaría reconociendo en el trabajo de los niños un saber que realmente no produjeron. Por otra parte, dice, los alumnos deben tratar de establecer cuáles son los aspectos de sus producciones personales que se relacionan con esa explicación que va a estar haciendo el docente. Dicho esto, fíjense que el análisis aparece de esta modo. Dice, bueno, a ver, una vez que todos los grupos realizaron las mediciones, comienza la puesta en común. Comienzan la puesta en común. Ahí tienen la imagen de las balanzas de dos platillos. Bueno, comienza la puesta en común. Y en esa puesta en común dice, a ver, para poder interpretar el diálogo que se produjo al final de la clase, se representa el diseño de esta tabla que confeccionó la maestra, ¿sí? Con las chapitas, las bolitas, las tuercas. Y entonces fíjense, lo que está marcando acá es que los chicos marcaron que esta caja pesa tanto como 5 de estas bolitas. O lo que es lo mismo que pesa, digamos, esto, fíjense que está en un registro icónico, ¿no? Entonces, que esto son la cantidad de chapitas que hubo que poner en la balanza para que quedara en equilibrio cuando en un platillo estaba esto y en otros platillos teníamos que usar estas pesitas. Y cuando usamos estas como pesitas, dice que tuvieron que usar 10 para mantener en equilibrio. Entonces, fíjense, este es el registro que tiene, ¿no? Y lo que nos preguntamos acá es, bueno, a ver, ¿qué tipo de análisis se llevó adelante? Dice, bueno, ahora que estamos juntitos, miren todos acá, dice esta tabla, en esta tabla están las bolitas, las tapitas, las tuercas. ¿Me pueden decir para qué las usaron y por qué las contaban? Bueno, dice una de las alumnas, ustedes después lean el texto que sigue, es interesante, digo, destaco esto, dice, una de las alumnas dice, Silvia dice, anotamos lo que pesamos. Lo que pesamos. Bien. Ustedes, dice, anotaron que las pastillas pesan 10 tuercas y otro grupo que pesan 5 bolitas. ¿Qué pasó? Miren lo que dicen acá la respuesta. Dice, esas son más pesadas, es más pesada la bolita. Entonces la maestra sigue su intervención. Dice, si es más pesada la bolita que la tuerca, ¿necesito más o menos bolitas que tuercas?
menos. Fíjense las relaciones que se establecen. Dice, bueno, a ver, el broche dice pesa una tuerca y el helicóptero pesa 3 tuercas. ¿Cuál es más pesado? Fíjense cómo estos objetos intermediarios, ¿no? Las tuercas y demás que usamos como pesitas, de acuerdo con el número que utilicemos para poder equilibrarlo, vamos a poder asegurar cuál es el más pesado, ¿no? Dice, ¿y cuál de los dos pesa menos? ¿Por qué? Para pesar la maderita, unos usaron, dice, 5 tapitas y otros 2 bolitas. Las bolitas son más poderosas, dice una nene. Bueno, dice, ¿por qué para pesar las pastillas usaron menos tuercas y más chapitas? ¿No se equivocaron? No, las tuercas son como las bolitas, pesan más, hay que usar menos. Eso es maravilloso prácticamente que se dé. Entonces, acá. Fíjense, ¿a qué conclusiones llega la maestra? ¿A dónde quiere que sus alumnos, qué tipo de registros va a realizar, ¿no? En ese momento de síntesis. Entonces dice, bueno, vamos a recordar entre todos lo que aprendieron hoy. Voy a escribir en una lámina para que nos acordemos la próxima vez que usemos la balanza. Entonces va anotando. Dice, a ver, para pesar bien tienen que estar los platillos iguales. Las pilas y las pastillas pesaban más porque necesitamos poner todas las bolitas. El helicóptero y la maderita pesaban menos porque usamos poquitas cosas para pesarlas. El broche pesaba menos, ¿sí? Porque pesaba menos bolitas que la pila. Si la pesita es pequeña, no importa su tamaño, importa el peso. Para pesar el mismo objeto se necesitan menos pesitas más pesadas y más pesitas menos pesadas. ¿Está? O sea, para pesar el mismo objeto voy a necesitar a veces, digo, menos pesitas más pesadas, pero más pesitas menos pesadas. Entonces, ¿qué comentarios realiza la docente a posteriori, ¿no? De la puesta en práctica de esta secuencia? Entonces, dice, ella supone, ¿no? En su crítica, dice, bueno, para afianzar los contenidos será necesario que los niños resuelvan otras problemáticas que los ayuden a tener mayor seguridad. Entonces, tipos de registros que se conectan acá, ¿no? Bueno, hay tipos de registro pictográficos, simbólicos o a veces combinaciones de ambos. Los materiales utilizados como recursos fueron acordes, ¿sí? Entonces se pudo a través de ellos cumplir las consignas dadas y actuaron como medios que facilitaron el aprendizaje. Ahí está la idea de por qué decir que esos materiales utilizados como recursos fueron realmente acordes. La maestra dice, hubiera sido ideal trabajar con grupos más pequeños. La próxima vez que implemente esta actividad varía con grupos no mayores de 4 integrantes. El tiempo no fue suficiente, debido a ello, cada grupo trabajó con una única unidad de medida. Y acá piensen que la idea es efectuar una exploración de las diferentes unidades, es decir, que pudieran ellos establecer esa equivalencia que decían, bueno, este objeto pesó 5 chapitas, pero también pesó 2 bolitas. La búsqueda de esos procedimientos que se fueron enfrentando para resolver el problema hizo que el interés estuviera siempre presente y que hayan podido validar sus respuestas en relación si eran correctas o no, porque la actividad contempló la posibilidad de efectuar ese proceso tanto en la forma individual como grupal. Realizaron las correcciones, ¿sí? Mediante la discusión, la confrontación y la comprobación. Ahora, destaca también, bueno, hubo cooperación, cosa que es muy importante en términos del trabajo grupal, ¿no? Y después dice, si no podían resolver algo, me llamaban y ante una nueva pregunta que se les hacía, iniciaban la resolución nuevamente. Es decir, los modos de intervención fueron propicios, ¿eh? Es lo que se estaría marcando acá.